Bueno, en este video voy a revisar un poco lo que es HTTP y HTTPS, son los protocolos de comunicación en internet, en la web. Y voy a partir un poco hablando de qué es lo que es cliente-servidor. Pueden ser conceptos tal vez ya sabidos para la mayoría, pero importantes para entender cómo funciona la web, cómo podemos de alguna forma aprovechar el entendimiento que hay detrás de este protocolo para poder utilizarlo a nuestro favor cuando hacemos un ethical hacking. Bueno, primero el protocolo HTTP funciona bajo esta arquitectura que es cliente y servidor, donde nosotros como cliente con nuestro navegador realizamos una solicitud al servidor, el servidor nos responde con un paquete de información. Este cliente no tan solo puede ser o no tan solo es un navegador, sino que también podría ser una API REST, por ejemplo, una aplicación que se está comunicando con nuestro servidor. Por lo tanto, debemos analizar las solicitudes y respuestas. ¿Cómo funciona? Esta es la estructura de una solicitud HTTP. Primero tenemos nuestro verbo, que es la solicitud que realizamos, en este caso un GET. Puede ser GET, POST, PUT, DELETE, que son los más típicos, donde generalmente se utilizan para distintas funcionalidades, digamos. Con el GET solicitamos el recurso, con POST enviamos información, con PUT también enviamos información con una intención de actualizar la data, y con DELETE, tal como si hiciéramos la traducción directamente de inglés a español, lo que intentamos es borrar información. También existen otros verbos como options, que nos entrega los tipos de verbos disponibles dentro de nuestro servidor. Después, el segundo parámetro que pasamos, el slash, estamos llamando a la raíz. Generalmente los servidores vienen configurados para, cuando uno llama a la raíz, cargan el index de la página, que puede ser index.asp, index.php, index.html. Como tercer elemento enviamos el protocolo por el cual nos queremos comunicar. El más actual es el HTTP 1.1, pero también podemos enviar con HTTP 1.0. El host. Dado que en un servidor podemos tener varios sitios, el protocolo HTTP 1.1 nos permite definir cuál es el host que vamos a consultar, o la página, por así decirlo. Por lo tanto, www.sitio.com más este parámetro que es el slash, lo que estamos pidiendo es el index, o el recurso es el index. El user agent es nuestro navegador, que en el fondo nos permite identificarnos para las razones que estime conveniente el servidor. Generalmente lo utilizamos para adaptar nuestro sitio a ese navegador con algunas características. Incluso podemos utilizarlo para identificar si es que necesitamos hacer algún ajuste del diseño responsive de nuestro sitio. Y bueno, en este caso tenemos el user agent de un Firefox, que es todo ese texto, pero existen muchos más que ustedes pueden buscar en internet. Si buscan Common User Agent va a salir un listado de cuáles son. También se utiliza bastante para lo que son las estadísticas, para saber de qué navegadores están entrando más o menos a nuestro sitio. Con Accept lo que hacemos es identificar qué tipo de respuesta esperamos del servidor. En este caso le estamos diciendo que vamos a esperar un texto HTML con un application XHTML más XML, es decir, con ese formato o estructura. Complementado con eso tenemos el Accept Encoding. De qué manera también le permitimos a nuestro servidor que nos devuelva la información. En este caso viene como gzip deflate, es decir, estamos esperando o le permitimos a nuestro servidor que nos devuelva gzipeado, como se dice, la información, es decir, comprimida. ¿Ya?
bueno, dentro del protocolo HTTP 1.1 tenemos otro parámetro que podemos pasar a nuestra solicitud, que es el connection, que en este caso le estamos pasando un keep alive. En el fondo, todas las solicitudes que hagamos para esta página en particular se hacen a través de la misma conexión que ya se realizó. Para eso es ese parámetro keep alive. A diferencia del protocolo HTTP 1.0, en el cual por cada una de las solicitudes de una página, es decir, imágenes, CSS, JavaScript, se tenía que realizar una conexión nueva, lo que obviamente hacía que fuera más lento y consumiera más recursos también de nuestro cliente y del servidor. ¿Cómo es una respuesta HTTP a esta solicitud? Ya lo vamos a ver desde el punto de vista más práctico. Estoy solamente revisando desde el punto de vista conceptual. Primero, el servidor nos dice que nos va a devolver la respuesta en HTTP 1.1 protocolo, que fue el que nosotros le pedimos. Después nos dice que la respuesta, el status o el código es el 200 y con su respectivo texto, que en este caso es OK. 200 OK significa que nos devuelve la información. Ya vamos a ver cuáles son los status code típicos. Después nos devuelve la fecha en la cual se generó la respuesta. Con cache control, el servidor maneja una negociación entre el cliente y el servidor. Desde el punto de vista del servidor, decir que nuestra información puede ser cacheada. Es decir, que si volvemos a solicitar esta página y estamos dentro del tiempo definido acá por el max age, nos va a devolver la misma página nuestro cliente. Es decir, no va a realizar la solicitud al servidor, sino que se va a quedar con lo que tiene cacheado. Este parámetro, el public, puede ser public o private. Con public, lo que decimos es que cualquier proxy puede cachear la información. Cuando le enviamos el private, lo que estamos indicando desde el servidor es que solamente nuestro cliente puede cachear la información. ¿Ya? El content type. Con esto estamos diciendo el tipo de respuesta que va a devolver o que está devolviendo nuestro servidor. En este caso es una página HTML, donde el content type que identifica una página HTML, que en el fondo es un XML, es text HTML. El charset, que es la codificación con la que está devolviendo la información, es muy importante porque si no, nuestro navegador no sabría qué tipo de caracteres aplicar a nuestra página. Ya vamos a ver más adelante, está dentro de nuestra planificación el revisar los distintos tipos de charset que existen. Pero para adelantar, lo más típico son el UTF-8 y el Latin 1 o ISO 8859-1. Complementado con esto está el Content Encoding. ¿En qué consiste? Tal como nosotros en la solicitud le decíamos que aceptábamos que nos enviara la información comprimida, aquí nuestro servidor nos está indicando que la información está siendo enviada como gzip. Por lo tanto, nuestro cliente, nuestro navegador, en este ejemplo que estamos dando, va a tener que descomprimir esta información para poder entenderla. El parámetro server nos indica cuál es el banner del servidor que nos está respondiendo a nuestra solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro servidor se está identificando con un nombre. Ese nombre se puede modificar en la configuración del servidor, por lo tanto no es a ciencia cierta información relevante de qué servidor estamos consultando. Después, cuando veamos el proceso de information gathering, vamos a ver que existen mejores formas de saber cuál es el servidor que está al otro lado, más que este banner que puede ser fácilmente cambiado, pero es información que tenemos ahí. Después viene el content length. Esta es la cantidad de bytes que nos va a devolver el servidor en el body, es decir, el contenido mismo. Recordemos que esta es la cabecera
de la respuesta. No es la respuesta en sí, es una parte. Ok, ¿y cuáles son los tipos de respuesta HTTP más comunes? Los dividí en 4 que son los que más se utilizan y algunos que son los más importantes, sobre todo para lo que nos importa a nosotros, que en este caso es la seguridad web. Primero, los success. El 200, ok, que ya lo vimos, es el servidor nos devuelve el recurso que nosotros le estamos pidiendo. Con un 201 created, el servidor nos está indicando que generó la información que nosotros le solicitamos. Generalmente se utiliza cuando enviamos un post, por ejemplo, para crear un dato en la base de datos, cuando enviamos un put. ¿Okay? Los redireccionamientos, el redirect. Primero tenemos el 301 moved permanently, que es que ese recurso ya no se encuentra en esa dirección, por lo tanto el cliente recibe esa información y nos redirecciona a donde corresponda. Y el 302, que es un found, que es un redirect pero temporal. En el fondo existe el recurso, pero en este momento no está disponible y se nos redirecciona a otro lado. Por lo tanto, el servidor nos está indicando a dónde tenemos que ir. Estos son los más importantes desde el punto de vista de la seguridad. Los client error y server error. Primero tenemos el 400, que es un bad request, es decir, enviamos información nosotros como cliente. Toda esta columna de client error es información que nosotros enviamos como cliente. Enviamos información de manera equivocada. Es decir, nuestro contenido de la solicitud iba con información errónea. Por ejemplo, el paquete de datos iba mal formado o iba incompleto. En el caso del 401 unauthorized, nos está diciendo que para poder ver ese recurso tenemos que autenticarnos primero. Es decir, tenemos que pasar por un proceso de identificación en el servidor. El forbidden, que es parecido al 401, nos está diciendo que no podemos ver ese recurso. A diferencia del unauthorized, que nos está diciendo que no lo podemos ver, pero que tenemos que pasar por un proceso de autenticación. No sé si se entiende un poco la diferencia, pero en el 401, no podemos verlo, pero podríamos verlo si tuviéramos las credenciales, y en el 403 no podemos verlo porque no tenemos permiso. El 404, not found, es un recurso que no se encuentra, es decir, estamos pidiendo una ruta dentro de nuestro servidor, de nuestro host, que no está disponible. En el 405, el method not allowed, estamos enviando un verbo, ¿se acuerdan de los verbos? El get, post, put, delete, que no está permitido para ese recurso. Por ejemplo, si nosotros tratamos de enviar un post a un index.html, lo más probable es que nos devuelva un method not allowed porque no está permitido que responda ese recurso a ese verbo. Finalmente, los server error, tenemos el error 500, famoso entre los desarrolladores. Es un error en el servidor, es decir, algo no funcionó bien, ya sea nuestro script generó un error, existe un problema de configuración, etc. Un error 500 es un error en el servidor. El 502, bad gateway, es cuando nuestro servidor está funcionando como gateway y no puede hacer la conexión. Y finalmente el 503, service unavailable, es que nuestro servidor no está respondiendo. Generalmente esto ocurre cuando el servidor está saturado y por lo tanto no puede responder a nuestras solicitudes. HTTPS. Bueno, importante recalcar que el protocolo HTTP envía nuestra información en texto plano. Es decir, cuando nosotros hacemos la solicitud desde el cliente al servidor,
la información que enviamos navega o se trafica por internet de manera fácilmente leíble por cualquier usuario o atacante que quisiera captar esta información. Por ejemplo, si ustedes están en una red interna y logran hacer un sniff de la red, y una persona se estuviera conectando a un banco que tiene HTTP en vez de HTTPS para toda su comunicación, ustedes podrían interceptar esa información. Podrían tener todas las transacciones que ellos están haciendo entre el cliente, como digo, y el servidor. Además, el protocolo HTTP no tiene autenticación entre cliente y servidor. Es decir, cuando nosotros nos conectamos al servidor no tenemos la certeza de que sea quien dice que es. HTTPS nos soluciona esos dos problemas enviando la información cifrada a través de una capa de cifrado, y además nos permite identificar el servidor como el destinatario válido, dado que HTTPS nos obliga a tener identificado nuestro servidor para que nos den el certificado. Por lo tanto, HTTPS nos da confidencialidad, es decir, la información que se transmite entre cliente y servidor es confidencial, no se puede snifear o interceptar por un ataque tipo man in the middle, por ejemplo, a pesar de que hay algunas técnicas para hacerlo, pero pensemos en el mundo ideal donde no se puede. Integridad, porque los datos van cifrados, pero también van con una suma de verificación, por lo tanto, si se lograra modificar en el camino el paquete de datos, el paquete de datos sería identificado en el receptor como modificado, por lo tanto no existe entre punto y punto la posibilidad de que pueda ser modificado. Y autenticación, por el elemento que dije de que nosotros como servidor nos identificamos y decimos que somos quien realmente somos a través de estos certificados. Acá hay un peligro muy importante que lo he escuchado muchas veces de parte de desarrolladores que creen que poniendo una capa de HTTPS su aplicación se transforma en una aplicación segura. Si lo consideramos desde el punto de vista de la confidencialidad, integridad y autenticación, que es lo que expliqué recién, eso es cierto. Pero las fallas que tiene el sistema, que pueden ser cross-site scripting, SQL injection, problemas de sesión y un montón más de vulnerabilidades que vamos a identificar y que están disponibles en el top 10 de OWASP, no se ven protegidas o aseguradas por solamente aplicar una capa de HTTPS. Por lo tanto, cuidado con eso. Es posible que se estén confiando más de la cuenta, considerando que poniendo esta capa de HTTPS van a lograr tener la seguridad anhelada en nuestro sistema.